Capítulo 3. El ojo del numen. Echado sobre un costado, Ceño de Piedra tiró hasta abrir la gigantesca puerta de doble hoja de la taberna del Mago Dorado. Esta había crecido extrañamente cuando el propio edificio se había convertido en una gran torre. Ahora las hojas de la puerta eran enormes, altas como árboles, y unos zarcillos salían de la madera transfigurada. Ceño de Piedra les prestó poca atención. Necesitaba un trago. Por pura fuerza bruta, el centauro se había descolgado del lateral derruido del torreón. Al llegar al nivel de la calle, las patas traseras, que tenía quebradas, se le doblaron violentamente y se sumió en la negrura. Había recobrado la conciencia en una avenida abarrotada de vivos y muertos. Todos iban en pos de Carona. Ceño de Piedra no. Ella se había marchado, percibió su ausencia, y el dolor y el hambre se habían impuesto a su deseo de ella. Había avanzado a rastras, una piedra por cada impulso, por los adoquines cubiertos de cadáveres. La mayoría de la gente esquivaba el enorme corpachón de Ceño de Piedra, pero más de uno le pasó por encima, con los ojos fijos en aquella gloria. El centauro había alcanzado por fin el Mago Dorado y se dirigió directamente a las espitas. Estaba sediento, por lo pronto. Ya habían pasado 2 días desde que había tenido algo que comer o beber. Necesitaba fuerzas para lo que estaba a punto de hacer, fuerzas y un poco de embriaguez. Se arrastró entre unas mesas que se habían convertido en versiones gigantescas de sí mismas y llegó a la barra. Los licores fuertes se guardaban en unos estantes debajo de la barra y la cerveza y el vino en los barriles apilados detrás. Estos habían multiplicado por 10 su tamaño, y Ceño de Piedra albergaba la esperanza de que la cerveza que contenían hubiera hecho lo mismo. Reptó hasta llegar detrás de la barra, apoyó la cabeza en el suelo y abrió la espita que tenía justo encima de la boca. El flujo de aquel dorado líquido fue como la felicidad absoluta. Ceño de Piedra dejó que la espuma se escurriera por las comisuras de la boca mientras la cerveza le corría a borbotones gaznate abajo. Esta parecía fluir directamente a través de él hasta llegar a las patas traseras rotas. Por toda la piel le brotaron gotas diminutas de sudor. Se había sentido acalorado y exhausto, pero ya se estaba recuperando. Cuando tuvo la panza repleta de cerveza, agarró una botella colosal de licor y se arrastró hasta la pared del fondo, donde había una hilera de ventanas arqueadas. Agarró una cortina enorme y la arrancó, haciendo caer también la barra de madera que la sujetaba. Tiró otras 3 veces de 3 cortinas más. Ya tenía recios bastones de madera para componer las roturas y tejido de gasa para sujetarlos. Aún así, primero tenía que pasar al licor. Ceño de Piedra arrancó el corcho de un mordisco y pegó 2 grandes tragos antes de volver a examinarse las patas. Tenía la caña izquierda rota por 2 sitios y el hueso atravesaba la piel por una de las roturas. El fémur derecho también estaba quebrado, justo por encima de la tibia. Aunque la primera rotura era compuesta, lo más difícil de apañar iba a ser esa profunda contusión que tenía debajo de todo el músculo. Apretando los dientes, se vació la botella sobre los cuartos traseros. Fue la segunda vez que se sumió en la negrura. Cuando se despertó, las patas le temblequeaban de frío y dolor y las escoriaciones le ardían. ¿Cuánto tiempo había pasado inconsciente? El Mago Dorado estaba a oscuras y la luz de las estrellas brillaba por las ventanas, 10 pisos más arriba. Ya era bastante. Ceño de Piedra levantó las barras de las cortinas y, una a una, las partió en 2. Se puso 4 de los palos alrededor de la pata izquierda y rompió a tiras una cortina. Tras lavarse las manos con el resto del licor, se agarró la caña izquierda y tiró del hueso hasta que volvió a meterse en la carne. Yendo muy poco a poco, encajó un extremo con otro. Era una operación muy dolorosa, pero muy pronto las roturas irregulares se habían alineado. Envolvió las tablillas con tiras de cortina alrededor de la tibia izquierda. Bajó la pata y las apretó hasta que los huesos no pudieron moverse. Con un suspiro de dolor, empezó a trabajar en la pata derecha. Se palpó con las manos el músculo hinchado y agarrotado, frotando los tendones para que se relajaran. Solo entonces podría enderezar la rotura. Los extremos del hueso le dolieron terriblemente cuando los puso en su sitio.
Con un gruñido, se puso las tablillas en torno al muslo y las ató. Al fin se dejó caer, jadeando. Tenía las patas hechas un desastre, le escocían, le dolían y las vendas le apretaban. Aún así, había llegado el momento de probar el entablillado. Agarrándose a un alféizar, se puso de pie. Las patas delanteras estaban fuertes e ilesas y bastaron para levantarlo del suelo. Los cuartos traseros se irguieron, agarrotados y temblorosos. El dolor era agudo, pero no insoportable. Por primera vez en días, quizá, podía mantenerse de pie. Un centauro que no fuera capaz de mantenerse de pie no era tal. Acto seguido vería si también era capaz de caminar. Una escalera que había debajo de la barra llevaba a la despensa. Si Ceño de Piedra pretendía comer, no tenía más remedio que salvar esos peldaños. El estómago lo animó con un gruñido. Se apartó de la ventana con cuidado y, apoyando la mayor parte del peso en las patas delanteras, se aventuró entre las mesas. Arrastraba tras él las patas traseras, rayando el suelo de piedra. Abriéndose camino trabajosamente entre las sillas, llegó hasta los escalones que llevaban a la despensa. Se apoyó pesadamente en la barandilla y bajó escalón tras escalón. Abajo reinaba una fría oscuridad, lo que fue como un bálsamo para aquellos temblorosos músculos. Delante tenía una puerta, mellada pero recia. Era enorme, como todo lo demás en el Mago Dorado. Ceño de Piedra aferró la argolla del tirador y abrió la puerta lentamente. El aire del interior estaba húmedo y cargado con el terroso aroma de los tubérculos gigantes, patatas, zanahorias y rábanos. También encontró cerdo en salazón y cecina de ternera, pescado en salmuera y sacos de judías secas. Nada de eso estaba cocinado, pero para él sería un festín igualmente. Ceño de Piedra avanzó tambaleante por el espacio a oscuras, estirándose para agarrar todo lo que podía. Se atiborró, un puñado de tiras de cecina, una patata cruda, un queso de bola cubierto de cera y todo, media docena de rábanos, un bote lleno de arenques. Mientras los pedazos le bajaban por el gaznate y le llenaban la panza, se fue despertando poco a poco. No era que hubiera estado durmiendo hasta ese momento, sino que se había visto guiado por las necesidades más básicas: sed, curación, hambre. Una vez saciados esos deseos, la mente superior empezó a despertar. Allí, apestando a licor y a sangre, y cubierto de restos de comida, Ceño de Piedra se dio cuenta de quién era y de qué estaba ocurriendo. De todos, solo él se había quedado en Averru, comiendo y bebiendo. El resto del mundo se había ido tras Carona. Se paró a pensar, con un manojo de zanahorias colgando de la mano. Otra gente herida se había arrastrado en pos de ella y había muerto por el camino, pero él se había obligado a ir en sentido contrario. He antepuesto mi vida a la de ella. ¿Eso en qué me convierte? En un superviviente, llegó una voz inesperada tras él. Atrapado y herido, Ceño de Piedra giró lentamente para ver de quién se trataba. En la oscuridad solo distinguió 3 pares de hombros vidriosos y unos ojos rojos vagamente luminosos. Eran glifos, los guerreros de Rubí de Averru. Esos hombres cristalinos habían tomado forma dentro de los grandes petraglifos que cubrían la escarpadura de Coria. Los glifos eran palabras vivientes que, juntas, formaban un gran conjuro que había transformado la ciudad y había llevado la guerra a esta. Solo 2 días antes, Ceño de Piedra había roto en pedazos una falange de glifos. Ya no podía hacerlo, arrinconado y herido como estaba. Sí, he sobrevivido. ¿Y no sigues a Carona?, le preguntó el glifo. No lo he hecho, respondió, cauteloso. Le pareció que el hombre vidrioso asentía. Averru te hace llamar. Está reuniendo a toda la gente como tú en su templo. ¿Averru? ¿La ciudad me llama? El dirigente te llama. ¿Y tiene el mismo nombre que la ciudad? Sí. ¿Qué quiere? Averru busca aliados, defensores. Te tratará bien si te unes a él para proteger la ciudad. ¿Protegerla? ¿De quién? De Carona. Un peso súbito y agotador hizo presa en Ceño de Piedra. Había estado luchando por su vida durante 2 días y casi había perdido. Apenas podía hacerse a la idea de luchar por alguien más.
Esta no es mi guerra. Es una lucha por todos nosotros. Los extraños ojos del glifo miraron resueltamente al centauro. Es una lucha por todo el mundo. Yo no entiendo nada de todo eso. Ceño de Piedra negó con la cabeza, desconcertado. Vine aquí a matar a Acroma y a Paje, a impedir una guerra. Ahora está Carona y hay guerra por todas partes. Ahora no lo entiendes, pero comparece ante el ojo de Averru y lo entenderás, respondió el glifo. Ayudaste a crear a Carona. Tal vez pueda ser de ayuda para destruirla. Si Averru quiere la ayuda de un centauro contrahecho, muerto de hambre y medio borracho, no le diré que no, dijo Ceño de Piedra. Hizo un ademán hacia adelante, pese al dolor que sentía en las patas traseras. Mostradme el camino. Al centauro y sus 3 glifos escoltas les llevó el resto de la noche llegar hasta el lugar sagrado. Por el camino, Ceño de Piedra vio los vestigios de su periplo anterior, el rastro de sangre, los adoquines sueltos, el manchurrón rojo donde había perdido la conciencia. Había otros rastros de sangre, lo cual demostraba que los glifos habían sido muy diligentes retirando los cadáveres. Cuando Ceño de Piedra y la escolta pisaron la plaza del templo, el sol ya se alzaba por el horizonte, tras ellos. El astro colgaba, henchido, entre 2 edificios y derramaba una luz roja sobre el templo de Averru. La gigantesca sombra del centauro cruzaba la plaza hasta llegar al templo, pero los glifos no proyectaban sombras. Los cuerpos de rubí refractaban la luz por la explanada y ésta iluminaba a otros rezagados que se dirigían al templo, quizá unos 200 más. Todos estaban heridos, de allí que hubieran sido incapaces de seguir a Carona. Vaya ejército está reuniendo vuestro amo, murmuró Ceño de Piedra, mientras caminaba poco a poco hacia el templo. Necesitaréis más muletas que espadas. No es nuestro amo. Somos sus palabras, sus pensamientos. Somos parte de él. Él habla a través de nosotros y oye a través de nosotros. Un escalofrío recorrió la espina dorsal del centauro, aunque intentó disimularlo con una ocurrencia, ¿y oye todo lo que decimos? Lo ha estado escuchando hasta ahora. El escalofrío del centauro no hizo más que acusarse y apresuró el paso por la plaza. A nivel del suelo, el trayecto era fácil. Cuando llegó al gran arco oriental del templo tuvo que encorvar el cuello para entrar. Dentro, el cavernoso espacio estaba oscuro y lleno de voces lastimeras. Ceño de Piedra se detuvo, pestañeando, en espera de que los ojos se le acostumbrasen a las tinieblas. No quería pisar a nadie o, para el caso, arriesgarse a caer. Los glifos que iban con él lo cogieron suavemente del pelo de lijar y lo guiaron hacia adelante. El suelo descendía hasta formar una cúpula invertida debajo de la bóveda del techo. En el punto más bajo de la concavidad se alzaba una escultura de cristal rojo que tenía la misma forma que la ciudad de Averru. Ocupaba lo que parecía ser una gran pupila, un oscuro agujero en el centro de la semiesfera. El iris del ojo estaba formado por asientos y palcos de piedra que circundaban la escultura. Ya había cientos de seres que los ocupaban. Escaleras de diversos tamaños iban del centro hasta el perímetro del orbe. Ese templo se había diseñado para albergar a toda clase de especies. Era como si Averru ya hubiera sabido que aquel momento había de llegar. Los glifos acompañaron a Ceño de Piedra, bajando por unos peldaños anchos y muy pronunciados, y lo llevaron hasta un palco. «Estarás bien aquí», le dijo el glifo que llevaba la voz cantante. «Si necesitas algo más, solo tienes que decirlo y se te traerá». «De momento, nada», respondió el centauro. «Basta con que lo digas». Averru sabe todo lo que ocurre dentro de su ojo. Y, con eso, los 3 glifos se marcharon. El centauro pasó la mirada por todo el templo, observando a las demás criaturas que renqueaban por el lugar. ¿Qué estaba haciendo allí cualquiera de ellas? ¿Qué podía hacer contra una diosa un trasgo cojuelo o un ave con las alas cortadas? Aquellas eran batallas de inmortales, donde los mortales no tenían cabida. El problema estribaba en que, si aquellos mortales maltrechos no se unían para luchar, nadie lucharía y Carona se adueñaría de todos. Cuando el último de los rezagados ocupó su lugar en el gran círculo, los glifos se congregaron. Algunos se colocaron a intervalos regulares a lo largo del pasillo exterior.
Otros bajaron las escaleras y convergieron en la gran estatua de cristal de la ciudad de Averru. A medida que llegaban, los glifos apoyaban las manos en ella. El cristal se fundía con el cristal y los hombres de rubí eran engullidos. Los cuerpos se fusionaban con la escultura, que crecía. La luz empezó a brillar desde el interior de las piedras. Cuanto más brillaba, más roja era, y las facetas de rubí arrojaban haces luminosos por todo el templo. Unos dibujos sinuosos se proyectaron en las paredes y el techo, y fue como si la cúpula desapareciera y por toda ella surgiera la silueta de la ciudad de Averru. Seño de Piedra respiraba profunda y regularmente, sintiendo una gran paz en su interior. La escultura mudó, transformándose lentamente. Ya no parecía dura como el rubí, sino blanda como una anémona. La visión que brotaba de ella también cambió. En vez de torres rojas curvándose contra un cielo negro, tomaron forma ejércitos de humanos. Luchaban juntos contra una gran amenaza que venía del cielo. Las lanzas volaban y las espadas se hincaban. Los hombres caían y las ciudades ardían. 5 terribles dragones volaban por encima de ellos. Las puntas de las alas de uno tocaban a las del otro y, juntos, abarcaban el mundo. En su vuelo dejaban caer bandadas de serpientes menores que llovían sobre los humanos. En la mente de Seño de Piedra, en la de cada uno de los que se encontraban allí, habló una voz. Cuando el mundo era joven, estaba preso en las garras de los primigenios. Las serpientes se amalgamaron para formar una gran garra que aferró la cúpula y barrió las figuras humanas que había debajo. En el mejor de los casos, las razas mortales eran esclavas. En el peor, comida. Pero un poderoso rey se alzó entre los mortales, el rey Temeus, que envió a sus mejores hechiceros a someter a los primigenios y liberar al mundo. El primer sometido fue Ramidarigas, que cayó ante el hechicero Averru. Este ganó todo el poder mágico del dragón derrotado y se convirtió en el primer numen y en el más grande. Tras él quedaron cautivos Crosis, que cayó ante Cuber, y Dromar, que cayó ante Lobalin. Estos hombres ganaron las hechicerías de los vencidos y se convirtieron en el segundo y tercero de los Númena. La garra se dividió en 5 dragones. Primero uno y luego un segundo y un tercero bajaron en picado de la cúpula para lanzarse sobre un hombre que creció y creció hasta levantarse imponente en un rincón de ese espacio. Averru vio el nuevo peligro. Los primigenios habían tiranizado el mundo porque se habían apoderado de toda la maga. De aparecer un cuarto y quinto numen, los 5 hechiceros se convertirían en tiranos a su vez. Así que él, Cuber y Lobalin se unieron para matar al cuarto y quinto hechicero por el bien de todo el mundo. De este modo terminó la tiranía y empezó la era de los mortales. Las figuras de los 3 númenas se hicieron imponentes, pero no llegaron a dominar todo el globo. Gobernaron el mundo durante 1000 años. Averru dominó la montaña del centro de Dominaria y, desde sus estancias, levantaba fuegos que rivalizaban con el mismo sol. Cuber dominó los bajíos de marismas, a un lado, y la descomposición de éstas alimentaba los fuegos de su hermano. Lobalin dominó los mares, al otro lado, y sus criaturas retozaban bajo la luz de Averru. La cúpula se llenó de llamas danzarinas y criaturas presurosas. Averru fue el primer numen y el más grande, y salvó del desastre incontables veces a los demás. Tras 1 millar de años, la vida de los númenas se acercaba a su fin, lo cual suponía una calamidad no solo para ellos, sino también para el mundo que habían liberado. Así que Averru diseñó un gran conjuro que le proporcionaría un cuerpo nuevo, incorruptible y eterno, en el que quedarse y mantener a todo el mundo a salvo para siempre. Cinceló el conjuro en la montaña que era su hogar y, cuando llegara el momento propicio, aquellos petraglifos surgirían y se combinarían para formar un titán que no sería otro que el propio Averru. El interior del templo se cuajó de runas. Sus hermanos hechiceros se pusieron celosos. También querían un cuerpo nuevo, así que pusieron en marcha su magia menor, pero fracasaron estrepitosamente. Cuber no pudo hacerse más que con el cuerpo de un niño en el útero, que solo sería capaz de ganar fuerza y poder mediante sacrificios humanos y de vivir un lapso de vida normal, en el que crecería y aprendería como un mero mortal. Lobalin pudo hacer menos aún, ya que manipuló la mente de uno que se había vuelto loco para vivir, indirectamente,
mediante él. Ambos sabían que sus conjuros los dejarían debilitados y desvalidos, incapaces de luchar contra el titán de rubí de Averru. Y por ello fueron a hacerle la guerra a su hermano hechicero, para apoderarse de su maga. Una vez más la escultura de cristal adoptó la forma de la ciudad de Averru. 2 ejércitos marchaban contra ella, uno desde cada lado. Podía haberse tratado muy bien de una recreación de la guerra que acababa de asolar la ciudad, si no fuera porque era indudable que se trataba de una batalla de la antigüedad. Ambos ejércitos se dirigían hacia el templo, en las alturas del lugar sagrado. Los invasores empuñaban tanto espadas como cinceles. Y llegaron Cuber y Lobalin, en un intento de robarle el gran conjuro a Averru. Fuera cual fuera la parte de la ciudad de la que se apoderaban, borraban a golpes de cincel el nombre de Averru y grababan el de ellos. Con ello no consiguieron más que viciar el conjuro, de modo que no encamó a ninguno de ellos, sino a otro ser. Todas las figuras se esfumaron y en medio de ellas apareció un ser glorioso con la forma de una mujer y la brillantez de un sol. Carona. Allí estaba la tirana que Averru tanto había temido, una criatura que albergaba todo el poder mágico. No tenía más que una manera de destruirla, poner fin a su propia vida y a la de los otros 2 númena. Una gran explosión sacudió la cúpula superior, y Carona y todo lo demás desaparecieron. No hubo cuerpos para los númena. Ellos, que habían liberado al mundo, que habían gobernado con justicia y honor durante 1 millar de años, se fueron con el viento. Aunque subsistieron débiles y callados durante 1000 años más. Lentamente, reunieron poder, adquirieron servidores mortales y revitalizaron su antigua mapa. Estaban decididos a vivir de nuevo. Y Carona también. A medida que las 3 figuras crecían lentamente alrededor del perímetro de la cúpula, la figura solar de Carona hacía lo mismo. Hemos de encontrar una manera de matarla, como se hizo antaño. Hemos de destruir a Carona o seremos destruidos por ella. Seño de Piedra dejó escapar un suspiro de estremecimiento, y entonces Averru le habló directamente a él: únete a mí, general Seño de Piedra, y te curaré. Tú, que ayudaste a hacerla, has de ayudar a deshacerla.